algo a todos y cada uno de nosotros. ¿Cuántos quieren oír a Dios? Abre tu corazón, no pongas la mirada en la persona, no pongas la mirada en el hombre, porque el hombre no es nada, pon la mirada en el Señor. Amén. Escucha la voz de Dios a través del sermón que hoy nos trae Oscar Molina. Amén. Gracias, hermano. Amén. Hola, ¿se escucha bien? Vamos a esperar que esto arranque. ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? Bien, gracias a Dios. Esta mañana nuevamente se me ha permitido, o se me ha dado la oportunidad de estar aquí, de compartir la palabra del Señor, que es una bendición. Andrés, el 3 un poquito le bajas. Se escucha muy fuerte, ¿verdad? ¿Mucho eco? Mucho eco. Ya. El pastor Andrés me colabora con el sonido. ¿Tanto? No tanto. Ahí, ahora. Se escucha mejor, ¿verdad? Más o menos. Un poquito del medio. Quítale un poquito del medio. ¿De los 5 votos cuál es? El del medio. Amén. Bueno, pues mientras se va organizando un poquito el sonido, yo les voy a pedir que abramos nuestras Biblias por el capítulo de Lucas, por el texto de Lucas, capítulo 6, y vamos a leer el versículo 37 y 38. Amén. Nos ponemos de pie. Lucas 6, 37 y 38. Cuando lo tengamos, decimos amén y lo leemos juntos. Amén. Dice la palabra del Señor: no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Amén. Señor y Padre Celestial, en esta mañana, Dios, te doy gracias, Padre, por tu presencia en nuestras vidas, Señor. Gracias por la oportunidad que me das a mí personalmente de estar aquí, Señor, de servirte, Padre Celestial, y de exponer tu palabra, Señor. Toma el control ahora de mi cuerpo, de mi ser, Señor, y que no sea palabra mía, sino tuya, Dios. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pueden sentarse. En estos versículos que hemos leído, lo hemos escuchado muchas veces, seguramente la primera parte que dice no juzguéis y no seréis juzgados. Seguramente muchas veces la hemos escuchado y nos hemos quedado con esa parte, ¿verdad? Y es muy común escucharla y verla en el mundo también, porque seguramente desde pequeños se nos inculca que no debemos juzgar a nadie, pero la verdad es que no somos obedientes a eso. Es muy fácil y muy común juzgar a una persona, calificarla o descalificarla, solo por el hecho de cómo viste, cómo habla, cómo se comporta, cómo se para, cómo camina, en qué coche va, qué hace o qué no hace, ¿verdad? Es muy común. Debería ser común, o sería menos condenable si esto pasara en el mundo, en la gente del mundo, porque no conoce la palabra del Señor, porque no conoce el texto completo en que nos dice que no juzguemos, porque con la misma forma en que juzgamos, seremos juzgados. Debería ser así, pero la verdad es que no pasa. Aquí en la iglesia, lastimosamente, entre hermanos también pasa. Juzgamos, calificamos los unos a los otros. Yo digo que nosotros tenemos una mirada telescópica, porque cuando nosotros miramos hacia otra persona, todos sus detalles, sus defectos, las cosas buenas, las cosas malas, las vemos, cantan, las observamos con muchísima facilidad, pero en la posición contraria es distinto, el foco es contrario y las cosas hacia nosotros se ven pequeñas o creemos que son pequeñas y muchas veces ni las vemos o que no se nos tienen en cuenta. Y la verdad es que si la capacidad que tiene el mundo, que tenemos nosotros, de juzgar, de calificar a otras personas,
utilizáramos o lo hiciéramos de la misma forma, aprovechando los dones que nos ha dado Dios, de verdad que sería una gran bendición para el mundo. Si así con la facilidad con que juzgamos, nosotros evangelizáramos, sería de una gran bendición, porque es una cualidad mala, pero que la desarrollamos mucho, incluso muchas veces hasta rutinariamente. Ah, mira este cómo vino vestido hoy. Ah, mira este cómo habla. Ah, mira, ¿verdad o no? Si lo hiciéramos de la forma en que el Señor nos manda, sería de gran bendición. Esta mañana, la exposición del sermón, para compartirla y para hacerla, voy a invitar a un personaje bíblico, para que intentemos mirar y basarnos en la facilidad que tenemos de juzgar nosotros a otras personas o de calificarlas, y muchas veces sin conocer verdaderamente a esa persona. Si yo les hablo de los apóstoles de Jesús, yo les hablo de Andrés, de Mateo, de Lucas, lo primero que se nos viene a la cabeza es que son apóstoles del Señor, ¿verdad? Pero ¿y si yo les hablo de Judas Iscariote? Lo primero que se nos viene a la cabeza, ¿qué es? ¿Bueno o es malo? Inmediatamente lo calificamos como el traidor, el que vendió a Jesús, el que lo traicionó con un beso y el que lo vendió. Inmediatamente lo calificamos como un ser malo, sobre la marcha. Pero ¿y conocemos a Judas Iscariote? ¿Conocemos algo? ¿Nos podríamos nosotros sentir identificados con Judas Iscariote? Siendo el traidor, siendo el que entregó a Jesús. ¿Alguno se puede sentir identificado con Judas? Ninguno, ¿verdad? No, seríamos incapaces de traicionar nosotros a Jesús, ¿verdad? Vamos, como se nos ha dicho que no debemos juzgar, y mucho menos cuando no conocemos a una persona, pues en esta mañana vamos a conocer un poquito más de Judas Iscariote, a ver cómo era y si lo podemos juzgar o no de otra forma. Sabemos de Judas Iscariote que su padre se llamaba Simón, lo dice en Juan 12, capítulo 4, dice la palabra del Señor, y dijo a uno de sus discípulos, el Señor Jesús, Judas Iscariote, hijo de Simón. ¿No? Ya sabemos algo más de Judas, que su padre se llamaba Simón. También sabemos que otro de los apóstoles de Jesús se llamaba también Judas. Y para distinguir a uno del otro, pues a Judas le llamaban Iscariote. ¿Y por qué Iscariote? Iscariote se le llamaba, o quiere decir, que era un hombre de Keirot, de una región. Entonces, y como él había nacido en Keirot, entonces era Judas Iscariote, que quiere decir que procedía de Keirot. Keirot era una ciudad de Judá. Si miramos o recordamos el plano, el mapa de Palestina en los tiempos de Jesús, Galilea estaba en el norte y Judá en el sur. Por tanto, Judas, si nació en Keirot, era una región de Judá, era un discípulo judío. Y una cosa muy curiosa de Judas es que era de los 12 apóstoles de Jesús, era el único que había nacido en Judá. Los otros 11 eran galileos. Y una cosa también que estudiando a Judas leí, y era que no se llevaban bien los del sur, los de Judá, con los galileos. Cosa común, cosa que sigue pasando ahora, ¿verdad? Aquí en Canarias lo más común es que no se lleven bien los de Las Palmas con los de Tenerife, ¿no? Aquí también pasaba antes que los de Judá no se llevaban bien con los galileos. Y Judas, de los 12 apóstoles, repito, era el único que era de Judá. Los otros 11 eran galileos. Aunque la palabra de Dios no se nos dice qué hacía Judas cuando fue llamado por Jesús y cómo reaccionó,
no se nos especifica nada de eso. Lo que sí se nos dice era que era un discípulo suyo. Detrás de Jesús andaba un grupo grande de personas que lo escuchaban, que compartían con él, que Jesús les enseñaba, pero luego vemos que Jesús escogió a 12 para hacerlos sus apóstoles, para un grupo pequeño, para encomendarles una nueva tarea. Y este va a ser el primer punto de la prédica, que Jesús escogió a Judas como un apóstol. Judas fue escogido por Cristo. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor, Lucas 6, capítulo 12 al 16. Un hermano que lo encuentre, se ponga en pie y lo lea con voz fuerte, por favor. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles: a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, a Jacobo, Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Amén. Aquí en este punto vamos a ramificarlo en 3 puntos más pequeñitos. El primero, y un gran importante, el Señor, vemos que antes de tomar una decisión importante en su vida, ¿qué hacía? Oraba, consultaba al Señor, a Dios, buscaba la presencia de Dios en su vida. Cuando vemos en repetidas ocasiones que cuando antes de él tomar una decisión importante o de que sucediera algo importante, él siempre se apartaba y oraba a Dios, buscaba comunión con Dios. Nosotros día a día tenemos que también tomar decisiones, algunas importantes, otras menos importantes, pero independientemente de la importancia de las decisiones que tengamos que tomar, buscamos previamente a Dios. Ustedes antes de tomar una decisión de hacer algo, ¿buscan a Dios? ¿O tomamos la decisión, nos dejamos guiar por nuestras emociones y si las cosas nos salen mal, ahí es donde buscamos a Dios? Señor, sácame de esta, Señor, ayúdame. ¿Lo hacemos antes o lo hacemos después? Otro punto importante es, ¿ustedes creen que Jesús, cuando escogió a Judas, no sabía que lo iba a traicionar? Sabemos que Dios y Jesús son uno, que tenían comunión. Jesús estuvo orando a Dios la noche antes de escogerlo. Por tanto, si Dios lo sabe todo, obviamente sabía que Judas lo traicionaría. Pero eso al Señor no le importó. Él, conociendo el corazón de Judas, sabiendo que lo traicionaría, él igualmente lo escogió y compartió su vida con él. Compartió, lo alimentó, lo enseñó, estuvo con él. ¿Cuántos de nosotros sabemos que alguien nos va a traicionar y le abrimos la puerta de nuestra casa? ¿Cuántos de nosotros, sabiendo que una persona nos va a hacer daño, compartimos con él? Un engaño, una traición, duele. Nos sentimos tristes, nos sentimos mal. Pero al Señor eso no le importó. El Señor, aún sabiendo, lo llamó y estuvo con él. Otra cosa es que no solo lo llamó, lo escogió y compartió con él, sino que también, a partir de los 12, le dio un cargo de responsabilidad distinto a los otros. ¿Y qué fue? Que lo nombró encargado de la bolsa, encargado de gestionar las ofrendas que recibía el Señor. Eso lo vemos en Juan 12:6, si quieren lo leemos. Juan 12:6 dice la palabra. ¿Lo tienen? Dice, pero dijo esto, no porque cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraería de lo que en ella se echaba.
Esta parte la vemos justamente cuando María ungió al Señor con un perfume de mucho valor, dice la palabra. Inmediatamente Judas, lo que se le vino a la cabeza fue: ¿por qué no mejor, antes de dárselo al Señor o gastarlo en el Señor, lo vendemos y lo damos por los pobres? Pero nos dice la palabra aquí que no era porque él pensara de verdad en los pobres, sino porque él estaba viendo la oportunidad de que si lo vendían por mucho valor, él se podía quedar con algo más, ¿verdad? Y el Señor sabía esto. El Señor sabía la debilidad que tenía Judas por la avaricia, por el dinero. Y Él lo puso a manejar la bolsa, justamente para que Judas combatiera con esa debilidad, para que Judas luchara con la debilidad que tenía. Nosotros también tenemos luchas, tenemos debilidades, tenemos cosas que nos cuestan más que otras. El Señor las conoce. Y día a día nosotros también tenemos que luchar con ellas. El segundo punto es que Cristo le dio poder y potestad a los 12 apóstoles. Y si Judas era uno de los 12 apóstoles, también tenía poder y potestad. Vamos a buscar en Marcos 3. Otro hermano rápido que lea, que lo encuentre y se ponga en pie y lo lea. Marcos 3. Versículos del 13 al 15. Después subió al monte y llamó así a lo que él quiso, y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso... Hasta ahí, pastor. Sí, gracias. Por tanto, vemos nuevamente que el Señor lo escogió a los 12, lo envió a predicar el Evangelio y le dio autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Le dio poder. Judas tenía ese poder. Siendo como era, Judas tenía poder por parte de Dios. Pero Jesús no tuvo en cuenta las debilidades de Judas. Jesús no tuvo en cuenta lo que era, lo que había sido, lo que tenía en su corazón, su lucha y su batalla. Lo llamó para un grupo escogido, para que predicara el Evangelio, para que sanara enfermos y para que echara fuera demonios. Pero Judas no supo tener en cuenta la obra para la que el Señor lo había llamado. Judas no supo ver el beneficio y la oportunidad que Dios le había dado a través de Jesús. Judas no supo ver la bendición que era servir al Dios vivo y verdadero. Judas no supo ver que Cristo le había ofrecido algo mucho más valioso que lo que le podían ofrecer los sacerdotes y los ancianos, que fueron 30 piezas de plata. Y ya sabemos el resto de la historia, ¿verdad? Sabemos que Judas traicionó, vendió al Señor por 30 piezas de plata. Con todo esto que hemos visto de Judas, que hemos conocido de Judas, ¿podemos nosotros hacer una similitud o reflejarnos en Judas? Todavía no, ¿verdad? Judas sigue siendo malo. Ahora ya conocemos más de Judas, sabemos que con el transcurso del tiempo se ha generado una mala reputación por parte de Judas. Cuando escuchamos a Judas Iscariote se nos vienen solo malas ideas a la cabeza. Tanto es así, tanto se ha dañado la reputación que tiene Judas a través de la historia, que en el Registro Nacional de Estadísticas de España actualmente no hay ni una sola persona que se llame Judas. Y si algún padre quiere ponerle el nombre de Judas a su hijo, tiene que primero poner una tutela y que un juez autorice ponerle Judas a ese niño. Y actualmente no hay nadie que se llame Judas, por lo menos en España. Seguramente si alguien pone esa tutela, el juez dirá que no, y no lo aceptan y tendrá que cambiarle el nombre. Pero
aunque haya entregado a Jesús, aunque haya sido todo lo malo que fuera, nosotros no deberíamos condenar a Judas. Ni a Judas, ni a ninguno de los hermanos, ni a ninguna de las personas que están a nuestro alrededor. Primeramente porque su palabra, y por obediencia a su palabra, nos dice que no lo hagamos. Y segundo, porque como vimos la semana pasada, eso es una tarea que no nos corresponde a nosotros. En la prédica del pastor Nicolás la semana pasada, con la prédica de los juicios pendientes de Dios, sabemos que solo hay una persona que está capacitada para hacer un juicio justo. Amén. Y ese es el Señor. Por tanto, nosotros no podemos intentar ponernos en la tarea del Señor. Otra característica que tenemos de Judas es que físicamente él no llamaba la atención entre los 12. Él pasaba inadvertido. Él no tenía un rasgo así físico, como decimos nosotros, el caminar, el hablar, que destacara o que hiciera pensar de que era una mala persona. Pero interiormente sí tenía sus defectos. Era egoísta, era codicioso, tenía maldad. ¿Y qué tal si nosotros nos quitamos esa mirada telescópica, dejamos de mirar a Judas, de escanearlo y buscarle fallos, y lo miramos de frente? Pongámonos frente a frente con Judas, ahora que lo conocemos mejor. Hemos visto que Judas fue escogido por Cristo, aun sabiendo que le fallaría. ¿Cuántos de nosotros hemos sido llamados por Cristo para que le sirvamos? Si estamos aquí, hemos sido llamados por Cristo, hemos sido apartados para Cristo. Como dice la palabra en 1 Tesalonicenses 1:9, dice: como os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Muchos de nosotros seguramente antes éramos católicos y adorábamos ídolos, pero dice la palabra del Señor que ahora nos hemos convertido, hemos dejado los ídolos y ahora servimos a un Dios vivo y verdadero. Amén. Cristo no tuvo en cuenta lo que era Judas, si era egoísta, si era ladrón. ¿Y Cristo ha tenido en cuenta cómo éramos nosotros antes? ¿Cómo vivíamos nosotros antes? ¿Qué hacíamos nosotros antes de conocer al Señor? Cristo tampoco tuvo en cuenta lo que nosotros hacíamos y también nos llamó y nos apartó. Por el contrario, nos dice en 2 Corintios 5:17 que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí que todas son hechas nuevas. A pesar de lo que nosotros éramos, nos dice la palabra que Dios nos ha hecho unas nuevas criaturas. A pesar de nuestros pecados, de nuestras malas actitudes, de nuestras debilidades, el Señor nos llamó a nosotros y nos ha hecho una nueva criatura para servirle a Dios. También a Judas le encomendó una tarea, una tarea diferente a la de los apóstoles, que era manejar las ofrendas. A nosotros también nos ha llamado a predicar la palabra del Señor, a compartir. Si buscamos en Filipenses 2:15, yo se los leo, dice: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, que seamos luz a los que están en tinieblas. Aquí la palabra del Señor nos dice y nos llama a que destaquemos de la gente que está en el mundo, a que seamos luz a los que están en tinieblas, a que marquemos la diferencia de los que no conocen al Señor, a los que no han tenido un encuentro con el Señor. En 2 de Pedro 2:14, el Señor dice a los que están en el mundo que están llenos de adulterio, que no se sacian de pecar. Nosotros seguramente antes vivíamos así y no lo veíamos. Antes no nos cansábamos de pecar.
Y aún sabiendo, era habitual para nosotros, no veíamos el error. Pero aún así el Señor nos llamó y nos tiene a nosotros aquí hoy. Me tiene a mí aquí hoy, compartiendo la palabra. Yo nunca pensé que pudiera pasar esto. Pero el Señor tiene poder, cambia vidas, cambia corazones, nos transforma y nos pone a servir. Y no solo a mí, a cada uno de ustedes, el Señor también les ha dado dones, les ha dado talento. ¿Lo estamos utilizando para el servicio del Señor? ¿O los tenemos guardados en el bolsillo? No los utilizamos. Tenemos olvidado la tarea de que el Señor nos ha encomendado. Seguramente muchos de ustedes, por no decir que todos, saben cuál es la voluntad del Señor para su vida. Muchos de ustedes saben y tienen ya visto cuál es el don que Dios les ha dado a ustedes. El de la oración, el de la intercesión, el de la enseñanza, el de la alabanza. Todos, cada uno sabe y cada uno tenemos la certeza de que tenemos un don o un talento por parte del Señor. Lo estamos usando. Estamos siendo obedientes. Pues deberíamos hacerlo. Otro punto es, ¿por qué Judas, teniendo un lugar privilegiado al lado del Señor, se convirtió en un traidor? Es algo difícil de explicar. Cristo lo había escogido, Cristo lo había llamado, le había dado poder, responsabilidad, no había tenido en cuenta lo que él era, lo que él hacía. Y Judas, si hubiera hecho la voluntad del Señor hasta el fin, tuviera un lugar privilegiado como los otros apóstoles. La promesa del Señor es que viviremos con Él eternamente, donde no habrá llanto, dolor, deudas, enfermedades. Pero la voluntad de Judas fue totalmente contraria a la voluntad de Dios. Y Judas decidió morir alejado de la voluntad de Dios. Seguramente ninguno de nosotros querría morir conociendo lo que conocemos, sabiendo lo que sabemos, sabiendo lo que nos espera. Ninguno querría morir alejado de la voluntad del Señor. Amén. En Juan 13:2 dice la palabra del Señor. Juan 13:2, para que lo busquen y lo lean conmigo. Dice: y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Vemos aquí que el diablo había puesto en el corazón de Judas entregar a Jesús. ¿Y qué pasó? Que Judas lo escuchó. Judas obedeció al diablo. Muchos de nosotros, como decía antes, conocemos, hemos compartido con hermanos que han servido al Señor, que han prestado al Señor, han estado en los caminos del Señor y que hoy no están, que hoy están en el mundo, que hoy están viviendo fuera de la voluntad del Señor. ¿Por qué? Justamente porque el enemigo ha puesto algo en la vida de esa persona y él le ha parecido más llamativa. Se ha dejado llevar por los deseos de su corazón, por los deseos de su carne, y ha pasado por alto la voluntad del Señor. Nosotros, aún siendo cristianos, aún teniendo a Cristo en nuestro corazón, conociendo lo que conocemos, lo que nos espera, el regalo de Dios, el privilegio que es tener a Dios en nuestro corazón, también somos tentados, también somos probados, también nos vienen pruebas, dificultades, y casi siempre esas pruebas son en la debilidad más cantada en nuestro ser.
Si tenemos debilidad por la economía, pues se nos presenta una oportunidad de coger algo que no es de nosotros. Si tenemos una debilidad por ver videos que no tenemos que ver, el ordenador, estamos en cualquier otra cosa, nos salta una pantalla para tener acceso a eso. El enemigo también nos tienta a nosotros. Muchas veces somos tentados, pero está en nosotros el tener en cuenta cada día, en cada momento, en cada situación, quién somos y a quién queremos servir. Y obviamente, a dónde tenemos que ir. Si cambiamos nosotros lo que Dios nos ha dado, lo que Dios nos ha prometido, por cosas efímeras, por cosas que no nos llevan a ningún sitio, que se acaban, que se gastan. Como dice la palabra, y es clara al respecto, en Mateo 6:19, y este es un pasaje que a mí personalmente me ha parado los pies, me ha frenado muchas veces, porque ¿cuántos de nosotros no anhela tener un trabajo mejor, tener una casa mejor, tener más dinero en la cuenta, poder salir a comer a un restaurante cada 8 días? Muchas veces nosotros anhelamos tener esas cosas y buscamos, si tenemos un trabajo, pues queremos tener otro trabajo. Queremos tener, si tenemos un coche, quiero tener un coche nuevo, un coche distinto. A mí me ha pasado. He puesto la mirada en otras cosas y este pasaje me ha frenado. Por obediencia al Señor he frenado. Dice la palabra del Señor en Mateo 6:19, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no la minan ni la hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí también vuestro corazón. Por tanto, lo que el enemigo nos ponga en nuestro corazón, lo que el enemigo nos pinte bonito, nos pinte llamativo para desviarnos del camino, no lo hagamos. No nos obsesionemos con tener aquí en la tierra, porque por más que luchemos por eso, puede llegar el momento en que Dios nos llame y se acabó. Se acabará. No importará el dinero que tengamos, no importará el coche que llevemos, no importará dónde trabajemos, no valdrá para nada. Mientras que si nosotros nos preocupamos, como decía un hermano que compartió aquí cuando el consejo, vivamos contentos con lo que tenemos. Si tenemos para comer, si tenemos vestido, si tenemos donde dormir, vivamos agradecidos con lo que tenemos. Amén. No nos obsesionemos con cosas materiales. Busquemos solamente, como dice ella, sobrevivamos. Pero siempre con la mirada puesta en que un día estaremos compartiendo con el Señor. Estaremos en el cielo con el Señor, disfrutando. Esa tiene que ser nuestra visión. Aquí en la tierra, sobrevivir, agradecido con lo que tenemos. Amén. Pero nuestra mirada tiene que estar en el cielo. Otro punto, Judas cambió al Señor por 30 piezas de plata. ¿Tú por cuánto o por qué has cambiado al Señor? Antes habíamos dicho que ninguno nos identificábamos con Judas, que ninguno traicionaba al Señor, que ninguno era capaz de traicionar a Judas, que ninguno se identificaba con Judas. Cuando yo les digo que por cuánto cambias o traicionas al Señor, no hablo de si tú tienes que ir a trabajar, si tú tienes que trabajar un domingo, dejes de ir a trabajar por venir al culto, porque obviamente hay momentos en que tenemos que cumplir con las obligaciones de aquí de la tierra, y la palabra nos dice que nosotros nos ganaremos el pan con el sudor de nuestra frente.
Pero aparte de eso, ¿cuántas veces estamos en casa, hay una actividad de la iglesia y no vamos? ¿Cuántas veces tenemos la reunión de caballeros, por ejemplo, podemos venir y no venimos por quedarnos en casa viendo la tele? Lo mismo para las damas, lo mismo en las oraciones, en los estudios. No venimos, no porque tengamos una obligación, sino porque nos da pereza. ¿Estamos traicionando al Señor ahí? ¿Estamos poniendo prioridad en las cosas del Señor o en nuestros deseos? Otra cosa es cuando alguien se nos acerca y nos dice: hermano, ¿puede compartir una palabra en la casa de oración? Le ponemos un montón de excusas. No, mi hermano, yo no tengo tiempo, yo no puedo, yo no. ¿Solo por qué? Por pereza de apartar un tiempo de tu vida para preparar una pequeña enseñanza. Cuando se nos dice: hermano, ¿puede dar una clase en la escuela dominical, que estamos un poquito apurados de profesores? No, que lo haga otro, que está más preparado que yo, él no tiene tantas obligaciones. ¿Estamos traicionando al Señor? ¿Estamos haciendo la voluntad del Señor o nuestra voluntad? Nuevamente, como decía, en el principio éramos capaces de juzgar a Judas, de creernos para nada igual con Judas, de creer que nosotros no teníamos nada que ver con Judas. Y ahora que hemos visto estas similitudes con Judas, ¿somos capaces de juzgarlo? ¿Somos capaces de creernos superior a otra persona o más santos que Judas? Ha cambiado nuestro punto de vista. Seguramente ahora, mientras yo estaba hablando, se le han venido a sus cabezas, a sus mentes, muchos momentos y muchas situaciones que han hecho lo mismo que yo decía. Le han dado más prioridad a sus cosas, a sus descansos, a sus deseos, que al hacer y servir al Señor. ¿Verdad? Seguramente el Espíritu Santo nos está redarguyendo ahora mismo de lo que nosotros hacemos. Y seguramente ahora mismo sentimos remordimiento por no haber hecho la voluntad del Señor. Pero esta mañana también quiero decirles que el remordimiento no salva. El remordimiento no salva a las personas. El pecado siempre tiene consecuencias. Si nos arrepentimos, el Señor tiene la voluntad de perdonarnos. Si nosotros nos arrepentimos y le pedimos perdón al Señor, Él siempre nos va a perdonar. Pero es muy diferente si nosotros solamente sentimos remordimiento y no hacemos nada. Judas también sintió ese remordimiento y quiso remediar lo que había hecho, sin acudir, sin buscar la presencia del Señor. Él sintió ese arrepentimiento y nuevamente cogió las 30 piezas de plata y se fue a los ancianos a devolvérselas, intentando que se cambiara, que soltaran a Jesús, que no lo fueran a matar. Él sintió ese remordimiento. ¿Pero qué le dijeron los ancianos? Dice la palabra del Señor, que se encogieron de hombros y le dijeron que ya era tarde. Ya era tarde. ¿Qué hubiera sucedido si Judas hubiera sentido ese remordimiento, pero hubiera buscado al Señor, hubiera buscado de Dios y se hubiera arrepentido de lo malo que había hecho? Si se hubiera arrepentido y se hubiera comprometido delante de Dios a no fallarle más y hubiera hecho la voluntad de Dios, yo estoy seguro que Dios lo hubiera perdonado.
Dios le hubiera perdonado y Judas hubiera podido ser un discípulo que hubiera dado mucho, porque tenía muchas historias para contar, un testimonio real de su error con Dios y de cómo Dios lo había perdonado. Si hubiera buscado a Dios, si se hubiera arrepentido delante de Dios. Pero él no lo hizo. Muchas veces cuando nosotros fallamos, queremos remediarlo con nuestras propias fuerzas, tapar el error, sin hacerlo como nos dice la palabra del Señor que debemos hacerlo, que es yendo directamente a Dios y pidiéndole perdón por lo malo que hemos hecho. Judas cogió el camino corto y se ahorcó y murió alejado de la voluntad de Dios. Nosotros no somos quien para juzgarlo, solo Dios lo sabrá si es qué fue de Judas. Pero en esta mañana lo que sí les puedo decir es que Dios quiere que nosotros nos arrepintamos de las veces que le hemos fallado, que nosotros nos arrepintamos de las veces que hemos cambiado a Dios por otras cosas. El Señor quiere que nosotros mostremos un arrepentimiento de verdad para con Él. Y sabemos que el perdón consiste en reconocer, pedir perdón y comprometernos en no volverlo a hacer más, ¿verdad? Por tanto, Dios quiere que ninguno de nosotros se pierda. La voluntad de Dios es que ninguno se pierda, que cada uno de nosotros estemos con Él, vivamos con Él, compartamos con Él, seamos de bendición y de luz para la gente que no lo conozca. Todavía estamos a tiempo. Nuevamente, Judas traicionó al Señor una vez. Nosotros, ¿cuántas veces le hemos fallado al Señor? ¿Cuántas veces hemos traicionado al Señor? Lo hemos vendido, lo hemos cambiado. Nuevamente, la voluntad de Dios. ¿Cuántos conocemos el amor de Dios y la misericordia de Dios? Es infinita, ¿verdad? Es infinita. Por tanto, si lo hemos hecho, esta mañana pongámonos a paz con el Señor. Esta mañana pongámonos en pie. Oremos al Señor por esas cosas que se nos han venido a la mente, por las veces que le hemos fallado al Señor, por las veces que hemos juzgado a los hermanos, a los amigos, a los vecinos, sin tener que hacer. Cerremos nuestros ojos y pongámonos en paz con el Señor. El Espíritu Santo, estoy seguro, que nos traerá a la mente muchas veces que le hemos fallado. Esta mañana pidámosle perdón al Señor y comprometámonos en no volverlo a hacer, en procurar, en luchar, hacer la voluntad del Señor, utilizar los dones que Dios nos ha dado para el servicio de su obra. Amén. Si quieren orar en voz baja, en voz baja. Si algún hermano quiere orar en voz alta, siéntase libre, pero pongámonos a paz con el Señor. Amén. Señor, yo en esta mañana, Señor, quiero pedirte perdón, Padre Celestial, por las veces que te he fallado, Señor, por las veces que no he hecho tu voluntad, Dios, por el tiempo que perdí estando en el mundo, Señor, sin escuchar tu llamado, Padre Celestial. Te pido que tú me perdones, Señor, que no me los tengas en cuenta, Padre Celestial. Y, Señor, ayúdame, Señor, a no volverlo a hacer, Señor. Yo quiero servirte, Padre Celestial.
Yo sé que mis hermanos, Señor, quieren servirte, Padre Celestial. Que tu Espíritu Santo, Señor, esté con nosotros en cada día, Señor, en cada momento, Padre Celestial. Que no te fallemos más, Señor. Que te podamos poner a ti por delante y de cualquier cosa, Señor. De cualquier situación, Dios, que el mundo nos pueda ofrecer, Señor. Por tentadora que sea, por llamativa que sea, Padre Celestial. Que tú seas la voluntad, la prioridad, Señor, en nuestra vida. Que hacer tu voluntad, Señor, sea la prioridad de nuestra vida, Padre Celestial. Que podamos vivir agradecidos con lo que tenemos cada día, Señor. No queremos fallarte, Padre. No queremos fallarte más, Señor. Sabemos que tú eres misericordioso, Dios. Que tú perdonas nuestros pecados, Padre Celestial. Y por eso te doy muchas gracias, Dios. Llévate tú toda la gloria y la honra, Padre Celestial. Porque tú la mereces, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, Señor.